Bonjour, privet, shalom y hola a todos ustedes, podcasters, viajeros y oyentes. Ya sea que estés cocinando, limpiando, caminando, pintando, manejando, estudiando o sentado en tu casa quizás, quédate con nosotros y disfruta de un buen relato. Hola de nuevo a todos ustedes y aquí de nuevo en Thomas and Trips, narrando experiencias, datos curiosos y curiosidades. Pero empezamos nuestro episodio con el objeto souvenir del día, que para el caso de hoy, en nuestro capítulo de Tren de Medianoche en Rusia, estamos hablando del podstakanik, un elemento muy tradicional cuando hablamos específicamente de la cultura del té, algo que ya empezamos con el samovar. Este es una especie de portavasos o soporte que literal se traduce del ruso como cosa debajo del vaso. Era algo común en la época imperial, especialmente por el hecho de que el agua era súper hirviente, entonces la gente se quemaba. Quizá hoy en día no se ve mucho, pero en los trenes sí, porque, bueno, la tembladera del vagón hacía que un vaso desnudo se cayera muy fácil y quemara a la gente, mientras que la estabilidad que tenía el vidrio sobre este soporte mejoraba significativamente la experiencia. Era muy tradicional en Rusia, Ucrania, Bielorrusia y esos estados de la Unión Soviética. Como cuento, entonces esto era del tiempo imperial y además eran obras de arte porque tenían diseños con personajes famosos, fechas históricas, ciudades, bueno, algo hermosísimo. Además, aunque en principio eran hechos de plata y no servían de nada porque conducían el calor, luego serían otros materiales como el cuproníquel, como la plata, el oro, bueno, otros materiales que pudieran servir y aún decimos que esto ofrece un buen panorama de la historia rusa y soviética para comenzar entonces. Tren de medianoche, ¿eso a qué nos suena? Estamos en San Petersburgo, ya habíamos terminado con esta ciudad, pero son muchas las formas en las que uno se puede transportar a Moscú. El tren de alta velocidad que dura unas 4 horas y que puede costar entre 2 y 30 euros, o un bus que puede durar 10 horas o 12, aún conduciendo, en avión, que son 3 horas solamente, y en barco, que es una trayectoria de días por el Volga, pero mucho más novedoso, diferente y agradable es el tren nocturno. Cuando hablamos de tren nocturno, entonces nos estaremos dirigiendo a lo que es la estación Moskovsky. En San Petersburgo hay múltiples estaciones de tren, como la que contamos de Finlandia, pero la que conecta directamente con la capital rusa es la estación Moskovskaya. Esta es donde llega el ferrocarril que va de San Petersburgo a Moscú y de Moscú a San Petersburgo. Es una línea que sale diariamente y que además conecta con otros destinos del Asia Central, del sur de Rusia, de Crimea, de Siberia, de Ucrania y, en fin, fue erigida en 1844 hasta 1851. Tiene un diseño Constantinton y, bueno, originalmente fue ideada por Nicolás I, por lo que su primer nombre fue Nikolaevskaya. Y nos daremos cuenta que luego por la Revolución de Octubre será llamada Oktyabrsky por octubre, hasta que en 1930 saldrá el nombre de Moskovskaya por su conexión con Moscú. Además, es bueno decir que tiene grandes ventanas venecianas cuando hablamos de arquitectura, 2 pisos de columnas corintias, son relojes de torre. eh, además, es un exponente del Renacimiento italiano. El edificio incorpora una variedad de la época italiana y otros países de Europa, claro, y junto con eso decimos que su gemela es precisamente la estación Leningradskaya a la que se llega a Moscú. Sabiendo esto, entonces comenzamos diciendo que no llega a la estación del norte, aquí en la avenida Nevsky, y conecta con el metro. Siempre el metro como una herramienta práctica. Este es un edificio, como digo, sorprendente, ya que está lleno de taquillas, almacenes, uno entra y está el busto de Pedro el Grande,
Y aunque los trenes normalmente salen de las 9, 10, 11 de la noche, porque trenes nocturnos, en San Petersburgo aún no oscurecido por lo que contábamos de las noches blancas, y esto será un lugar súper multicultural, porque aquí viene gente a viajar a los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, que también fueron soviéticos alguna vez, el resto de la Europa del Norte, y es, bueno, una estación bastante importante para el sistema ferroviario ruso. Aquí uno descubre cosas en un gran paredón como lo que es el Transiberiano, la línea férrea más grande del mundo. No vamos a ir muy a fondo porque no tuve la oportunidad de tomarlo en esta ocasión, pero hay que hablar de él de alguna forma porque no hay ningún otro que se le compare. Estamos hablando de que es la joya más bella de la corona de los Zares. O sea, su nombre evoca una red de vías que parten desde Moscú, la Rusia europea, atravesando 7 usos horarios y llegando a la costa pacífica. Esta línea ha sido superviviente de revoluciones, guerras, catástrofes naturales, climatología extrema y una historia definitivamente acogedora. Pasa por locaciones como lo que son Ekaterimburgo, donde mataron a los Romanov, como Kazán, una locación con unos diseños arquitectónicos árabes preciosos, aún Irkutsk, donde se presenciará el lago Baikal, un tesoro natural único en el país, porque cuando hablamos de agua dulce es la mayor reserva. También Novosibirsk, el corte entre Europa y Asia, en el caso de Rusia, este país eurasiático, y bueno, llegar hasta Vladivostok. Aunque en el caso del transiberiano hablaremos de 3 líneas. Transiberiano de Moscú a Vladivostok, hablamos del transmanchuriano, este que coge toda Rusia, pero desciende por la Manchuria, llegando hasta China, hasta Beijing, y el transmongoliano, cogiendo Mongolia. Este es una línea que definitivamente conecta Moscú con el lejano oriente ruso, mide 9.289 kilómetros, algo equivalente a 5.772 millas. Fue ideado originalmente por Alejandro III de Rusia, luego se continuó con Nicolás y decimos que ha sido una construcción que desde su inicio en 1891 hasta 1916 y hoy sigue fascinando a todo viajero. Más, volviendo al tema que nos interesa, entonces, cuando hablamos de tren nocturno, hablamos del primer tren, el Flecha Roja, un vapor que recorrió por primera vez la distancia entre estas dos capitales, San Petersburgo y Moscú, 1931, una vía que solamente llegó a interrumpirse durante el cerco nazi de Leningrado, 1941-1943, la invasión que dio a Alemania a la Unión Soviética, precisamente en San Petersburgo, donde no destruyeron nada, por eso San Petersburgo lo contamos tan perfecto, pero donde sí la gente se murió de hambre, porque nada entraba, nada salía. Fue una época de verdad traumática. Y en el caso de que hay muchos trenes de Moscú a San Petersburgo, hablamos del Flecha Roja porque es que este es el orgullo del Russian Railways, o sea, los ferrocarriles rusos, cuando hablamos que tiene interiores propios de película. Un rojo brillante, unas luces opacas, o sea, un diseño imperial que fue una idea de Stalin con el objetivo primero de ahorrar tiempo, viajar de noche, para que así se llegará, sea Moscú a San Petersburgo sin tener que haber estado en otro hospedaje. Del mismo modo, propiciar la comodidad y el lujo. Y aquí hablamos de que en este tren, por ejemplo, en el Flecha Roja, hay un diseño imperial de formato VIP, primera clase, coupé, pero hablando del que tuve la oportunidad de tomar, entonces hablamos del San Petersburgo-Moscú de 2 pisos, que está compuesto por cabinas para 4 personas en camarotes, eh, vagones solamente compuestos de sillas y aún vagones completamente de camarotes sin subdivisión alguna. A lo que me refiero es, desde que uno entra a la estación, entonces le reciben el pasaporte, checan los tiquetes, es bueno que uno compre los tiquetes desde antes para no llegar a tener imprevistos. Y ya cuando pasas, entonces estás en los corredores de abordar y hay un laberinto gigante porque hay muchos corredores y los trenes, estamos hablando que estos tienen al menos 10 vagones, unas enormes locomotoras y entonces entran trenes, salen trenes, entran trenes, salen trenes,
pero entonces te indicarán más o menos dónde queda el vagón al cual tú debes subirte y de allí es que, bueno, estamos introduciéndonos a este tren que les cuento, empezó en el 2015, es de 2 pisos, funcionamiento diario, solamente hace una parada en su viaje, que es entre Moscú y San Petersburgo, sale a las 10:50 y llega en 8 horas a Moscú, que sería a las 6:45. Es algo súper preciso aquí. Vamos a decir que dicen esta hora se empezó a mover. Obviamente uno se empieza a subir desde antes, pero todo es súper exacto. Cada vagón está equipado con sistemas de aire acondicionado, calefacción, van a haber luces LEDs blancas, amarillas, un sistema de videovigilancia. En cada vagón van a haber 3 baños al final. Mm, Vamos a darnos cuenta que hay varias clases, como les conté, de cabinas de 4 personas, vagones sin subdivisión, solamente camarotes, otros solamente sillas. En la primera clase pueden haber 30 personas, en segunda clase pueden haber 64. Cada camarote cuenta con tomas de aire acondicionado, con mesa, espejo, iluminación individual, porque esto va a ser tipo hostal, tipo crucero, con literas arriba y abajo. Además, contamos de que en la longitud de 10 vagones, entonces uno puede pasar de un vagón a otro a través de puertas electrónicas, los corredores siempre permanecen encendidos, y uno ve como los pasajeros empiezan a subirse, todo el mundo empieza a meter sus maletas, y sean europeos, rusos, asiáticos, americanos, entonces se empiezan a acomodar. A diferencia de la mayoría de los otros trenes rusos, no hay almacenamiento de equipaje encima de las literas superiores. Allí lo que vamos a ver es que la ropa de cama, la comida fría, el agua potable están incluidos en el precio del billete, y las apariencias son preciosas porque uno entra a los cuartos y es mueblería azul, sábanas blancas, almohadas blancas, toallas, botellas de agua, y tengan por seguro que uno no va a sufrir de incomodidad en una estancia como esta. Una cabina para pasajeros discapacitados también es lo que se puede encontrar en este tipo de trenes, además de un vagón restaurante con área variada de comidas, y donde libremente los pasajeros se pueden mover por el tren y si lo desean comprar con tarjeta de crédito. Cuando empieza a moverse el tren, entonces empieza la aventura, la puntualidad, vuelvo y reitero, exactísima. Y San Petersburgo no es de noche negra, entonces apagando la luz, uno ve las afueras de la ciudad, aún quedan un par de edificios, puentes, canales, pero ya solamente hay tonalidades de cielo naranja con una superficie azul y solamente copas de árboles, porque esto se empieza a meter en un bosque que es esta parte de la estepa. Todos los pasajeros entonces están preparando para dormir, de sudadera, de pijama, y cada cabina poco a poco se va cerrando. Aquí las puertas no son de vidrio, hay una intimidad total dentro de cada cuarto, y cada cierto tiempo se oyen los altavoces dentro de las cabinas donde hay anuncios de que ya salió, de qué tal parada. mmm, Siempre es en ruso normalmente, también van a poner a veces música, y va a haber un instante además donde entonces pasan por tu cabina, te preguntan cómo estás, te entregan cepillo de dientes, zapatos para caminar por el tren, algunos dulces como una merienda, y ya ahí está la decisión de que uno se queda dormido o me quedo contemplando el movimiento, porque entonces es perderse la experiencia en un ensueño o contemplar la negrura de la noche. Y para entonces me dedicaré a caer en el ensueño oyendo el coro del Ejército Rojo, un grupo musical que vamos a contar en este instante, bastante tradicional en el contexto ruso. Siempre que hablamos de música rusa seguramente va a aparecer. Es un conjunto que también era llamado el conjunto de Alexandrov, y era un grupo oficial estatal formado en 1928 como el Coro del Ejército Rojo, era el que representaba a la Unión Soviética. Decíamos que era dirigido por Alexander Alexandrov,
quien era profesor del Conservatorio Tchaikovsky en Moscú. Y bueno, este hombre hasta su muerte en 1946 estuvo enfrente de esta agrupación que en inicio estaba solamente formado por 12 personas. 8 de ellos eran cantantes, 2 bailarines, un acordeonista, un lector, y hoy en día decimos que está compuesta por 200 personas porque esto no se ha acabado. O sea, antes era quien daba honor a la Unión Soviética, hoy en día es la que representa al ejército ruso, el actual. Además, esta agrupación está considerada como uno de los mejores colectivos de voces masculinas en el mundo. Han ganado premios por su danza, por su orquesta, y es muy popular por más de sus 2000 obras, donde veremos lo que está El canto de los remeros del Volga, Katyusha, Kalinka, Kemina, Mi país, varias canciones que en su entonces eran de honor a la Unión Soviética. Y por mencionar algunos de sus grandes éxitos, entonces diremos que saldrán en películas, en noticias, en actos ceremoniosos como el Día de la Victoria en Moscú, y además es, bueno, el coro oficial del país. Es como un buen comienzo y algo que ambiente la vivencia en un tren que de manera única, perfecta, maravillosa, es la que nos llevará a la Imperial Moscú. Una locación de verano perfecto, totalmente contrastado con San Petersburgo, con el San Petersburgo que ya hablamos y que es la que nos estará esperando. Una hora antes entonces de la llegada, a uno lo están despertando y diciéndole que se prepare, que vaya guardando el equipaje, que esté listo para bajarse y que el trayecto pronto terminará. La realidad es que es realmente sí dormí o disfruté del paseo, porque no es que uno no duerma por falta de comodidad, sino por el hecho de que uno quiere quedarse conversando ahí en tertulia dentro de la cabina, viendo la noche, y el hecho es de que montarse en un tren como este no solamente trae la ventaja de que se ahorra el hospedaje en alguna locación por estar durmiendo en el tren al mismo tiempo que sea el trayecto, sino que déjenme decirles que no se compara con un tren diurno. Es algo completamente diferente, no es algo para contemplar paisajes porque de noche no se ve mayor cosa, porque sí se contempla el amanecer. Que ver el amanecer en un tren es de lo mejor que pueda pasar y una experiencia que uno alguna vez en la vida debería tener en Rusia o en alguna otra locación del mundo. Será esta la bienvenida que nos llevará a la estación Leninskaya en Moscú, con la que continuaremos en el siguiente episodio conociendo la capital rusa. Nos quedamos entonces con entender el sistema ferroviario ruso, uno de los más extensos del mundo entero, que conecta Asia con Europa, hablar de cómo es la experiencia, los costos, los privilegios de estar en un tren como este, además de ilustrar el contexto de la banda del Ejército Rojo, una agrupación musical icónica para el contexto ruso que incluye el folclore, los cantos ortodoxos, entre otras melodías, y la llegada a Moscú, aquella que nos esperará en los siguientes episodios, conociendo una urbe tan enorme como esta y con cientos de años sigue sorprendiendo todo visitante. Más, previo a cerrar, hoy tenemos que hacer en nuestro minuto histórico en reverencia a lo que es el nacimiento de Mikhail Gorbachev. Este hombre, nacido en Stavropol, es uno de los hombres más relevantes cuando hablamos de la historia de la Unión Soviética. Llegó a ser la máxima autoridad para esta agrupación del siglo XX porque no solamente fue el que implementó la perestroika, el glasnost, aquellas que destruyeron la Unión Soviética, pero que además llevó la
distensión con los Estados Unidos, protagonizó el colapso del muro de Berlín, fue quien salió indemne de un intento de golpe de Estado en agosto de 1991 y que se mantuvo en el poder solamente para certificar el fin de la Unión Soviética. Este hombre, quien obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1990, es a quien hacemos honor hoy, el 2 de marzo, como el último dirigente de la Unión Soviética. Terminamos con nuestro episodio y quisiera mencionar que aunque no soy un experto, busco poder compartir e impactar desde mi experiencia y mi criterio con los aprendizajes que he adquirido. No se olviden de seguir el podcast y las novedades en Instagram en Thomas and Trips Podcast. Desde allí busco poder compartir frases, datos y dar a conocer nuevo contenido. Si te gustan estos temas, por favor etiquétalo en tus historias y no te olvides de seguir el podcast y suscribirte para no perderte de próximos episodios, sea cual sea la plataforma en la que me oigas. De este modo, es a través del cual me ayudas a crecer, a llegarle a más personas, a ser recomendado y en sí a darle continuidad a este proyecto que de seguro le puede gustar a otros así como a ti. Compártelo con familia, amigos o cualquiera que consideres puede disfrutarlo. Toda recomendación, consejo y corrección es bienvenida. Puedes escribirme a través de los mensajes de voz de Anchor, el DM de Instagram o el correo thomasandtripspodcast@gmail.com. Y si también deseas hacer comentarios, patrocinios o algún otro propósito, estoy abierto. En la descripción están todos estos datos y las notas del episodio de hoy para que las cheques y recuerda, nos vemos cada semana.